Nunca olvidaré aquel caluroso día de marzo en San Miguel de Allende. El mercado de flores bullía de actividad, como siempre sucede durante la temporada de bodas. Yo estaba en el puesto familiar, el mismo que mi abuela había fundado hace 30 años en la esquina más colorida del mercado de San Juan. El aroma de los crisantemos recién cortados se mezclaba con el del café de olla que vendía doña Lupita en el puesto vecino, creando esa atmósfera tan típica de las mañanas mexicanas. Mi madre siempre decía que las flores eran el lenguaje del alma, y yo había crecido aprendiendo cada uno de sus dialectos. Conocía el significado de cada flor, cada color, cada combinación. Las rosas rojas hablaban de pasión, las margaritas de inocencia, y los girasoles de alegría. Pero ese día, el destino me enseñaría un nuevo lenguaje, uno que cambiaría mi vida para siempre. Manuel apareció buscando un ramo para el cumpleaños de su abuela, doña Concepción. No era el típico cliente apresurado que elegía el primer ramo que veía. Se tomó su tiempo, preguntando por el significado de cada flor, escuchando con genuino interés mientras yo le explicaba las diferentes opciones. Sus ojos color miel reflejaban una calidez que me resultó inmediatamente familiar, como si lo conociera de toda la vida. Vestía de manera sencilla, aunque se notaba que su ropa era de buena calidad, una camisa blanca arremangada y pantalones de vestir que delataban su origen acomodado. Mi abuela siempre dice que las flores son como las personas, me dijo mientras examinaba un lirio blanco. Cada una tiene su propia historia que contar. Su sonrisa sincera iluminó toda la sección de flores silvestres, y sentí algo revolotear en mi estómago, como si 1000 mariposas monarca hubieran decidido hacer su migración dentro de mí. El ramo que finalmente armamos juntos era una obra de arte, lirios blancos para la pureza, algunas rosas coral para el afecto, y pequeños toques de lavanda para la devoción. Mientras envolvía las flores en papel de seda, nuestros dedos se rozaron accidentalmente, y juro que sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo te llamas?, preguntó mientras sacaba su billetera. Rosa, respondí, y ambos reímos por la ironía. Como las flores que vendes, dijo él, y por primera vez en mi vida, me gustó mi nombre común. Soy Manuel, se presentó, y creo que necesitaré más flores pronto. Mi abuela cumple años cada mes, ¿sabes? A partir de ese día, Manuel se convirtió en un visitante frecuente del mercado. Llegaba temprano, antes de ir a la constructora de su familia, siempre con 2 vasos de café de la cafetería El Pingüino, el mejor café de la ciudad. Me traía uno con leche y 2 de azúcar, exactamente como me gusta. Nuestras conversaciones comenzaban con las flores, pero pronto se expandían hacia otros territorios, libros, música, sueños, miedos. Me contó sobre su trabajo en la constructora familiar, sobre cómo soñaba con diseñar edificios que respetaran la arquitectura colonial de San Miguel pero que incorporaran elementos modernos y sustentables. Yo le hablé de mi deseo de estudiar botánica, de cómo había estado ahorrando para tomar clases en la universidad local mientras ayudaba en el negocio familiar. Las mañanas se convirtieron en tardes cuando su horario lo permitía. A veces, cuando el mercado estaba tranquilo, caminábamos juntos por las callejuelas empedradas del centro histórico. Me mostró su lugar favorito, el mirador, desde donde toda la ciudad se veía como una pintura colonial. Yo le enseñé los secretos del jardín botánico, donde conocía cada planta por su nombre científico y popular. La gente del mercado comenzó a notar nuestros encuentros diarios. Las señoras de los puestos vecinos sonreían con complicidad cuando lo veían llegar. Don Artemio, el vendedor de tamales, siempre guardaba 2 tamales de dulce para nosotros, cortesía de la casa para los tortolitos, decía con un guiño. Pero no todos veían con buenos ojos nuestra creciente cercanía. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo como el viento entre las bugambilias. ¿Ya viste? El hijo de los Montero está cortejando a la florista, susurraban. ¿Qué dirá doña Mercedes cuando se entere? Manuel nunca pareció preocuparse por los murmullos. Una tarde, mientras compartíamos una nieve de limón en el jardín principal, me habló de su familia. De su madre, doña Mercedes, una mujer orgullosa de su linaje y posición social. De su padre, don Francisco, un hombre más reservado pero igualmente respetado en la comunidad. Mi familia puede ser tradicional, me dijo con cierta tristeza en la voz, pero mi corazón tiene su propia brújula. Nuestra primera cita oficial fue en la Feria de la Candelaria.
Manuel me esperó fuera del mercado al cerrar, y juntos nos perdimos entre los puestos de artesanías y los juegos mecánicos. Me compró un algodón de azúcar rosa y me ganó un peluche en el tiro al blanco. Bajo las luces de colores y al son de la música de la feria, compartimos nuestro primer beso. Fue dulce y tímido, como el roce de los pétalos de una rosa recién abierta. La noticia de nuestro noviazgo se expandió por San Miguel como las campanadas de la parroquia. Algunos celebraron nuestro amor, otros lo criticaron. Doña Mercedes, en particular, nunca ocultó su desaprobación. La primera vez que me la encontré en el mercado, fingió no verme, aunque pasó junto a mi puesto. Su mensaje era claro: yo no era suficiente para su hijo. Pero Manuel se mantuvo firme. Cada día me demostraba que nuestro amor estaba por encima de las clases sociales y los prejuicios. Me presentó oficialmente a su abuela, Doña Concepción, quien resultó ser una aliada inesperada. Las flores no distinguen en qué tierra crecen, me dijo mientras tomábamos té en su jardín, solo necesitan amor y cuidado para florecer. Los meses pasaron, y nuestro amor creció como las enredaderas en los muros coloniales de San Miguel, fuerte, constante, imparable. Manuel pasaba cada momento libre conmigo, ayudándome en el puesto, aprendiendo los nombres de las flores, compartiendo mis sueños. Comenzó a tomar clases de arreglos florales conmigo los domingos, y aunque sus primeros intentos eran un desastre, su determinación por aprender me enamoraba cada día más. Un año después de nuestro primer encuentro, en ese mismo mercado que nos vio conocernos, Manuel me sorprendió con una propuesta que cambiaría nuestras vidas. Había decorado todo mi puesto con mis flores favoritas, pequeñas orquídeas silvestres que crecen en las montañas cercanas. Se arrodilló frente a mí, sacó un anillo sencillo pero hermoso, y con voz temblorosa me preguntó si quería ser su esposa. Las lágrimas nublaron mi visión mientras asentía, incapaz de formar palabras. Los aplausos y gritos de alegría de los comerciantes del mercado resonaron por todo el lugar. Don Artemio apareció con tamales para todos, Doña Lupita sacó una botella de champaña que tenía guardada para ocasiones especiales, y el mercado entero se convirtió en una fiesta improvisada. Esa noche, mientras celebrábamos con mi familia en casa, Manuel me confesó que había estado ahorrando durante meses para comprar el anillo, rechazando la oferta de su padre de darle el anillo familiar. Quería que fuera algo nuestro, me dijo, algo que representara nuestro amor, no las expectativas de nadie más. La noticia de nuestro compromiso fue recibida con reacciones mixtas en la comunidad. Mis padres, aunque preocupados por las diferencias sociales, nos dieron su bendición al ver la sinceridad de nuestro amor. La familia de Manuel, especialmente su madre, reaccionó con un silencio gélido que presagiaba las tormentas que vendrían. Pero en ese momento, bajo el mismo árbol donde compartimos nuestro primer beso, abrazados y soñando con nuestro futuro juntos, nada más importaba. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, y creíamos que nuestro amor podría superar cualquier obstáculo que la vida nos pusiera enfrente. El día de nuestra boda amaneció con ese clima perfecto que solo San Miguel de Allende puede ofrecer en primavera. El cielo estaba tan azul que parecía pintado a mano, como esos murales que adornan las paredes del centro histórico. Me desperté con el sonido de los gallos y el aroma del café que mi madre preparaba en la cocina, mientras mis tías ya revoloteaban por la casa organizando los últimos detalles. La ceremonia sería en la parroquia de San Miguel Arcángel, esa iglesia majestuosa que parece un castillo de cuento de hadas con sus torres rosadas apuntando al cielo. Manuel había insistido en casarnos allí, diciendo que si íbamos a desafiar las convenciones sociales, al menos lo haríamos en el lugar más hermoso de la ciudad. El padre Joaquín, quien me conocía desde niña, había aceptado oficiar la ceremonia con una sonrisa comprensiva en su rostro arrugado. Mi vestido era sencillo pero hermoso, comprado con los ahorros de varios meses de trabajo en el puesto de flores. Las mujeres del mercado se habían unido para ayudarme con los preparativos. Doña Lupita horneó el pastel, las hermanas González se encargaron de la comida. Y don Artemio prometió tamales suficientes para alimentar a todo el pueblo. Mi ramo era especial, lo había armado yo misma la noche anterior con las flores más hermosas que guardé durante semanas, rosas blancas, orquídeas y pequeños toques de azahar, tradicional para las novias. La ausencia de la familia de Manuel pesaba en el ambiente como una nube gris en un día soleado. Doña Mercedes había dejado muy clara su posición, no asistiría a una boda que consideraba inapropiada para su clase social.
Don Francisco, aunque más amable en su rechazo, tampoco vendría, probablemente para mantener la paz con su esposa. Solo la abuela Concepción había prometido estar presente, desafiando las protestas de su nuera. No dejes que la ausencia de algunos empañe la presencia de muchos, me dijo mi madre mientras me ayudaba a peinarme. Sus manos expertas trenzaban flores pequeñas en mi cabello, una tradición que había pasado de generación en generación en nuestra familia. El amor verdadero no necesita la aprobación de nadie más que de los corazones que lo sienten. La iglesia se llenó con el calor de nuestros amigos y familia. Los comerciantes del mercado ocupaban las primeras filas, vestidos con sus mejores galas. Manuel me esperaba en el altar, guapo como nunca en su traje negro, con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que todas las dificultades habían valido la pena. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. El padre Joaquín habló sobre el amor que supera las barreras, sobre la fortaleza que nace de la adversidad. Cuando intercambiamos anillos, las manos de Manuel temblaban tanto como las mías. Te acepto, Rosa, como mi esposa, dijo con voz clara y firme, y en ese momento, todas las dudas y miedos se desvanecieron como la niebla matinal bajo el sol de San Miguel. La fiesta se celebró en el patio de mi casa, decorado con guirnaldas de luces y flores por todos lados. La música de un trío de mariachis llenaba el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los invitados. Bailamos nuestro primer vals bajo un cielo estrellado, rodeados por el amor de nuestra comunidad. La abuela Concepción nos bendijo con lágrimas en los ojos, susurrando que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Después de la boda, nos mudamos a una pequeña casa en las afueras de San Miguel, cerca del camino a Dolores Hidalgo. Era modesta pero acogedora, con un pequeño jardín donde inmediatamente empecé a plantar flores. Manuel la había encontrado por casualidad durante uno de sus recorridos de trabajo, y aunque no era la mansión a la que estaba acostumbrado, decía que era perfecta porque la llenaríamos con nuestro amor. Los primeros días de matrimonio fueron como vivir en un sueño. Despertábamos con el canto de los pájaros, desayunábamos juntos en nuestro pequeño patio, y cada día descubríamos algo nuevo el uno del otro. Manuel resultó ser un cocinero terrible pero entusiasta, y nuestros intentos de preparar la cena juntos siempre terminaban entre risas y algún pequeño desastre culinario. Establecimos nuestras propias rutinas. Yo seguía trabajando en el puesto de flores del mercado, mientras Manuel se dedicaba a la constructora familiar. Por las tardes, cuando regresaba del trabajo, compartíamos las historias del día. Él me contaba sobre sus proyectos, sus ideas para modernizar la empresa, y yo le hablaba sobre los clientes del mercado, las nuevas flores de temporada, los chismes que doña Lupita siempre tenía para compartir. Sin embargo, la felicidad de nuestra burbuja matrimonial se vio interrumpida cuando Manuel recibió una noticia que cambiaría nuestras vidas. La constructora había ganado un contrato importante para un proyecto en la Ciudad de México, y como arquitecto principal, Manuel tendría que supervisar personalmente la obra durante 3 meses. La noticia cayó como un balde de agua fría. 3 meses parecían una eternidad para 2 recién casados que apenas podían pasar unas horas separados. ¿Podría rechazarlo?, sugirió Manuel una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño comedor. Pero yo sabía lo importante que era este proyecto para su carrera, lo mucho que había trabajado para ganarse el respeto en la empresa familiar. «Debes ir», le dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. «Es una oportunidad única». Manuel me abrazó fuerte, y sentí como su corazón latía al mismo ritmo que el mío. «Te llamaré todos los días», prometió, «y volveré cada fin de semana que pueda». Los preparativos para su partida fueron agridulces. Ayudé a Manuel a empacar sus trajes, asegurándome de incluir las fotos de nuestra boda y pequeñas notas de amor entre su ropa. Él insistió en dejar todo organizado en la casa, arregló el jardín, reparó las goteras del techo, incluso dejó post-its por toda la casa con mensajes de amor que iría encontrando durante su ausencia. La mañana de su partida fue especialmente difícil. El autobús a la Ciudad de México salía temprano, y el aire frío de la madrugada se mezclaba con nuestras lágrimas contenidas. «Es solo temporal», me recordó mientras me abrazaba en la terminal de autobuses. «Volveré antes de que te des cuenta». Los primeros días sin Manuel fueron un ejercicio de adaptación. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Las noches eran las más difíciles,
Acostumbraba ya al calor de su cuerpo junto al mío, al sonido de su respiración mientras dormía. Pero me mantenía ocupada, trabajaba más horas en el mercado, cuidaba del jardín, y esperaba con ansia sus llamadas nocturnas. Hablábamos todos los días, sin falta. Manuel me contaba sobre el progreso de la obra, sobre la vida agitada en la capital, sobre cuánto extrañaba la tranquilidad de San Miguel. Yo le hablaba sobre las novedades del pueblo, sobre cómo el jardín estaba floreciendo, sobre los planes que hacía para su regreso. Fue durante la tercera semana de su ausencia cuando comencé a sentirme diferente. Al principio fueron pequeños detalles, un cansancio inusual, ciertos olores que me provocaban náuseas, antojos extraños a horas inadecuadas. Una mañana, mientras preparaba el puesto de flores, el aroma de los lirios, que siempre había sido mi favorito, me provocó tal mareo que tuve que sentarme. Doña Lupita, con esa sabiduría que solo dan los años, fue la primera en notarlo. «Mijita», me dijo una mañana mientras me llevaba un té de manzanilla, ¿no has pensado que podrías estar esperando? La posibilidad me golpeó como una revelación. Conté los días en mi calendario y me di cuenta de que tenía un retraso. Esa misma tarde, después de cerrar el puesto, compré una prueba de embarazo en la farmacia del centro. Con manos temblorosas, seguí las instrucciones y esperé los minutos más largos de mi vida. Cuando aparecieron las 2 líneas rosadas, mi corazón dio un vuelco de alegría y miedo al mismo tiempo. Estaba embarazada. La noticia me llenó de una felicidad indescriptible. Quería gritar, bailar, contarle a todo el mundo, pero sobre todo, quería compartirlo con Manuel. Sin embargo, algo me detuvo. Pensé en lo especial que sería darle la noticia en persona, ver su rostro cuando le dijera que seríamos padres. Decidí guardar el secreto hasta su regreso, imaginando 1000 formas diferentes de darle la sorpresa. Comencé a hacer pequeños cambios en mi rutina, dejé el café, empecé a comer más saludable, y me aseguraba de descansar lo suficiente. Las mujeres del mercado, especialmente doña Lupita, me ayudaban sin hacer preguntas, aunque sus miradas cómplices me decían que sospechaban mi estado. Sin embargo, mantener el secreto se volvió más difícil cuando doña Mercedes comenzó a hacer visitas sorpresa a la casa. Al principio fueron breves, con la excusa de traer algunos documentos que Manuel necesitaba firmar o recoger ropa que había olvidado. Pero pronto se volvieron más frecuentes, y sus ojos escrutadores parecían notar cada pequeño cambio en mí. Los malestares matutinos se volvieron más evidentes, y aunque trataba de disimularlos, era cada vez más difícil ocultarlos. Una mañana, mientras doña Mercedes estaba de visita, tuve que correr al baño de repente. Cuando salí, pálida y mareada, su mirada me dijo que había confirmado sus sospechas. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba el regreso de Manuel. Cada día era un ejercicio de autocontrol para no llamarlo y contarle la noticia por teléfono. En nuestras conversaciones nocturnas, me mordía la lengua para no soltar la verdad, especialmente cuando él notaba algo diferente en mi voz y me preguntaba si estaba bien. Comencé a hacer pequeños preparativos en secreto. Compré un par de zapatitos diminutos que escondí en el cajón de mi mesa de noche. Empecé a tejer un pequeño suéter siguiendo las instrucciones de mi madre. Y guardaba cada peso extra que ganaba en el mercado para los gastos que vendrían. A medida que se acercaba la fecha de regreso de Manuel, mi emoción y nerviosismo crecían. Había planeado una cena especial para darle la noticia, con su comida favorita y un pequeño regalo que contenía la prueba de embarazo y los zapatitos. Todo debía ser perfecto para ese momento tan especial. Pero el destino tenía otros planes, y la vida estaba a punto de ponernos a prueba de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Aquel martes de abril comenzó como cualquier otro día en San Miguel de Allende. El sol apenas empezaba a asomarse por detrás de la parroquia cuando me levanté, sintiendo ya las ahora familiares náuseas matutinas. Me preparé un té de manzanilla, regalo de doña Lupita, quien insistía en que era el mejor remedio para los malestares del embarazo. Mientras observaba el jardín desde la ventana de la cocina, los primeros rayos del sol iluminaban las flores que Manuel y yo habíamos plantado juntos. No esperaba visitas ese día. De hecho, había planeado dedicar la mañana a organizar el pequeño cuarto que eventualmente se convertiría en la habitación del bebé. Ya había comenzado a soñar con cortinas amarillas y móviles de pajaritos, aunque todavía no me atrevía a comprar nada concreto.
Todo debía esperar hasta que Manuel regresara y pudiéramos compartir juntos esa alegría. El sonido del timbre me sobresaltó. Eran apenas las 8 de la mañana cuando abrí la puerta para encontrarme con doña Mercedes. Vestía uno de sus característicos trajes sastre, este en particular de un gris severo que hacía juego con la expresión de su rostro. Sin esperar invitación, entró a la casa con pasos firmes, sus tacones resonando contra el piso de terracota. «Rosa», dijo mi nombre como si fuera una acusación, «creo que tenemos que hablar». Su mirada se posó directamente en mi vientre, donde un pequeño bulto comenzaba a ser visible bajo mi vestido floreado. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me esforcé por mantener la calma. La invité a sentarse en la sala, ofreciéndole café o té, intentando mantener las formas a pesar de la tensión que se palpaba en el aire. «No he venido a tomar el té», respondió secamente. «He venido porque necesitamos aclarar algunas cosas». Se sentó en el borde del sillón, como si temiera que el mueble modesto pudiera contaminarla. «Estás embarazada, ¿verdad?». La pregunta cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Por un momento, consideré negarlo, pero los malestares matutinos y mi figura cambiante me habían delatado. Además, el orgullo y la alegría de ser madre podían más que el miedo. «Sí», respondí, inconscientemente llevando una mano a mi vientre en un gesto protector. «Tengo casi 3 meses». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Mercedes se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba al jardín. Por un momento, pensé que tal vez la noticia de ser abuela ablandaría su corazón. Qué equivocada estaba. «Eres muy pequeña para que mi hijo quede embarazado de ti, una flor del campo». Sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «¿Crees que no me doy cuenta de lo que has hecho?». «Esto», dijo señalando mi vientre con desprecio, «esto fue planeado. Una trampa para atrapar a mi hijo en este matrimonio inadecuado». Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero me negué a dejarlas caer. «Se equivoca, doña Mercedes. Este bebé es fruto del amor entre Manuel y yo. Él será muy feliz cuando...». «¿Feliz?», me interrumpió con una risa amarga. «¿Crees que mi hijo será feliz atado a una simple vendedora de flores? ¿Crees que podrás darle la vida a la que está acostumbrado? ¿Qué podrás educar a un hijo con los valores y principios de nuestra familia?». Sus palabras me golpeaban una tras otra, pero me mantuve firme. «El amor y el respeto son valores universales, doña Mercedes. No son exclusivos de ninguna clase social». «Amor», pronunció la palabra como si fuera una maldición. «El amor no paga cuentas, no mantiene un estatus social, no construye un futuro. Manuel tiene un brillante porvenir por delante. Está a punto de ser nombrado director del nuevo proyecto en la capital. ¿Y tú? ¿Qué puedes ofrecerle además de flores marchitas y un bebé que atará su vida a este pueblo?». Cada palabra era como una puñalada, pero intenté mantener la compostura. «Manuel me ama por quien soy, no por lo que tengo o puedo ofrecerle materialmente». «¿Y este bebé?». «Este bebé», me interrumpió nuevamente, «podría no existir. Hay maneras de solucionar estos inconvenientes discretamente. Tengo contactos en la capital». «Y no», grité horrorizada, protegiendo instintivamente mi vientre con ambas manos. «Este es mi hijo, nuestro hijo. Jamás haría algo así». La expresión de doña Mercedes se endureció aún más. «Entonces tendré que tomar medidas más drásticas». Se acercó a mí, su perfume caro mezclándose con el aroma de las flores del jardín. «Tienes 2 opciones, Rosa. La primera, tomas el dinero que te voy a ofrecer, desapareces de la vida de mi hijo, y crías a ese bebé lejos de aquí. La segunda, te quedas, y me aseguraré de que la vida de Manuel sea un infierno. Usaré todas mis influencias para que no consiga trabajo en ninguna constructora respetable, para que cada proyecto que intente se venga abajo». «¿Es eso lo que quieres para él?». Mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Las paredes de la pequeña casa que tanto amaba parecían cerrarse sobre mí. «No puede hacer eso», susurré. «Manuel nunca se lo perdonaría». «Manuel nunca lo sabrá», respondió con una sonrisa fría. «¿Crees que eres la primera mujer que intenta atrapar a un hombre de buena familia con un embarazo?
Sé exactamente cómo manejar estas situaciones. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Doña Mercedes, con la eficiencia de quien ha planeado todo meticulosamente, sacó documentos de su bolso, papeles de renuncia a cualquier derecho sobre los bienes de Manuel, un cheque con una suma considerable y una carta de renuncia al trabajo en el mercado. No puedes obligarme, dije en un último intento de resistencia. No, su voz era suave pero amenazante. ¿Qué crees que pensará Manuel cuando se entere de que has estado recibiendo visitas de tu exnovio mientras él está en la capital? Eso es mentira, exclamé horrorizada. Por supuesto que lo es, pero tengo testigos dispuestos a jurar que te han visto con otros hombres. ¿Crees que Manuel confiaría más en tu palabra que en la de personas respetables de la sociedad? El peso de sus amenazas me aplastaba. Pensé en Manuel, en su carrera, en sus sueños. Pensé en nuestro bebé y en el futuro que podría tener si su padre perdía todo por mi culpa. Tienes hasta mañana para empacar tus cosas y desaparecer, sentenció doña Mercedes mientras se dirigía a la puerta. Si para entonces sigues aquí, las consecuencias serán devastadoras, no solo para Manuel, sino también para tu familia. ¿Crees que tu madre podrá mantener su puesto en el mercado cuando el administrador, que casualmente es amigo mío, decida revisar sus permisos? Cuando la puerta se cerró tras ella, me derrumbé en el suelo, las lágrimas finalmente corriendo libres por mis mejillas. El bebé, como sintiendo mi angustia, se movió por primera vez, un suave aleteo en mi vientre que solo aumentó mi dolor. Las siguientes horas pasaron en una niebla de lágrimas y desesperación. Intenté llamar a Manuel varias veces, pero su teléfono estaba apagado. Cuando finalmente logré comunicarme, una voz mecánica me informó que el número había sido bloqueado. Doña Mercedes había pensado en todo. Con manos temblorosas, empaqué lo esencial en una pequeña maleta, algo de ropa, las primeras ecografías que había guardado para mostrarle a Manuel, y los pequeños zapatitos que había comprado para dar la noticia. El resto de mis pertenencias las dejé atrás, cada objeto un recordatorio de los sueños que se desmoronaban. Elena, mi mejor amiga desde la infancia, me encontró vagando por las calles empedradas con mi maleta. Sin hacer preguntas, me llevó a su casa, me preparó un té y me abrazó mientras le contaba entre sollozos lo sucedido. Podemos denunciarla, sugirió Elena, indignada. Lo que está haciendo es ilegal. Pero yo sabía que doña Mercedes tenía razón en algo, su palabra pesaba más que la mía en San Miguel. Tenía el poder y las conexiones para cumplir sus amenazas, y no podía arriesgar el futuro de Manuel ni el bienestar de mi familia. Los días siguientes fueron un torbellino de dolor y confusión. Elena me ayudó a escribir una carta para Manuel, explicando mi partida, pero cuando intentamos enviarla, descubrimos que doña Mercedes había bloqueado todas las vías de comunicación posibles. Incluso las redes sociales parecían conspirar en mi contra, con mensajes de error cada vez que intentaba contactarlo. Las noches eran las más difíciles. Acostada en la cama de invitados de Elena, acariciaba mi vientre y le hablaba a mi bebé, prometiéndole que algún día entendería por qué su madre había tomado estas decisiones. Le contaba sobre su padre, sobre el gran amor que nos había unido, sobre cómo las circunstancias y los prejuicios nos habían separado. Una semana después de la visita de doña Mercedes, tomé una decisión. No podía quedarme en San Miguel, donde cada esquina, cada flor, cada piedra me recordaba a Manuel. Mi tía Carmela vivía en Querétaro, a pocas horas de distancia. Tal vez allí podría comenzar de nuevo, lejos de las amenazas y el dolor. La despedida de mi familia fue desgarradora. Mi madre, aunque sin entender completamente mis razones, respetó mi decisión. El amor verdadero encuentra su camino, me dijo mientras me abrazaba. Si está destinado a ser, el tiempo lo dirá. Elena prometió mantener mi secreto, aunque vi en sus ojos la lucha interna entre la lealtad hacia mí y el deseo de contarle todo a Manuel cuando regresara. Cuídate mucho, me dijo mientras me acompañaba a la terminal de autobuses. Y no olvides que siempre tendrás un hogar aquí. Mientras el autobús se alejaba de San Miguel, observé por última vez las torres de la parroquia recortadas contra el cielo del atardecer. Las lágrimas nublaban mi visión, pero me obligué a memorizar cada detalle, los colores de las casas coloniales, el sonido de las campanas, el aroma de las flores del mercado. Mi mano descansaba sobre mi vientre, donde nuestro bebé crecía ajeno a todo el dolor y la injusticia que nos rodeaba.
Te prometo que seremos fuertes, susurré. Te prometo que, pase lo que pase, siempre sabrás que fuiste concebido con amor. Manuel regresó a San Miguel 2 semanas antes de lo previsto. Su corazón le había estado advirtiendo que algo no estaba bien desde que mis llamadas dejaron de entrar y sus mensajes quedaban sin respuesta. El proyecto en la Ciudad de México podía esperar, su amor y su preocupación por mí no. La casa estaba en silencio cuando llegó aquella tarde de domingo. El jardín, que siempre había estado lleno de vida y color, mostraba señales de abandono. Las flores que habíamos plantado juntos comenzaban a marchitarse por falta de cuidado. El correo se acumulaba en la entrada, y un aire de desolación invadía cada rincón de nuestro pequeño hogar. Rosa, llamó mientras abría la puerta con manos temblorosas. Su voz resonó en el vacío de la casa. El eco de su llamado sin respuesta fue el primer golpe de muchos que recibiría ese día. Recorrió cada habitación, notando los pequeños detalles que confirmaban sus peores temores. Mi ropa no estaba en el armario, mis productos de belleza habían desaparecido del baño. Y las fotografías de nuestra boda seguían en su lugar, como testigos silenciosos de una felicidad interrumpida. En la cocina, encontró la taza de té a medio tomar que había dejado aquella mañana cuando su madre me visitó. El calendario en la pared todavía marcaba la fecha de ese día fatídico, y junto a él, una lista de compras para el bebé que nunca llegué a realizar. Manuel se detuvo en seco al ver esta última evidencia, su mente procesando lentamente la información que sugería. Sin perder tiempo, salió disparado hacia el mercado. El sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel, pintando las calles empedradas de tonos dorados y rojizos. El puesto de flores de mi familia estaba cerrado, algo inusual para un domingo por la tarde. Los comerciantes vecinos evitaban su mirada cuando preguntaba por mí, algunos murmurando excusas vagas, otros simplemente negando con la cabeza. Doña Lupita, quien no pudo resistir la angustia en los ojos de Manuel, fue la primera en romper el silencio conspirativo. Tu madre vino ese día, dijo en voz baja, mientras limpiaba nerviosamente el mostrador de su puesto. Después de eso, Rosa no. Volvió al mercado. La mención de su madre hizo que algo se revolviera en el estómago de Manuel. Conocía demasiado bien la capacidad de doña Mercedes para interferir en las vidas ajenas, siempre con la convicción de que hacía lo correcto para mantener el honor de la familia. Su primer impulso fue confrontar a su madre, pero antes necesitaba más información. Recorrió las calles de San Miguel como un alma en pena, preguntando en cada tienda, en cada esquina, a cada persona que pudiera saber algo sobre mi paradero. La preocupación inicial se transformó en desesperación cuando los rumores comenzaron a llegar a sus oídos. Dicen que se fue con otro, susurró una señora en la plaza principal. Yo la vi subirse a un coche con un hombre, afirmó otro comerciante. Manuel sabía que eran mentiras, reconocía en ellas la marca distintiva de su madre, la manera sutil en que sembraba dudas, cómo manipulaba la verdad hasta convertirla en veneno. La búsqueda lo llevó hasta la casa de Elena, mi mejor amiga. Al principio, ella se mostró reticente a hablar, temerosa de las consecuencias que podría tener revelar la verdad. Pero al ver el estado de Manuel, su desesperación genuina y el amor que brillaba en sus ojos a pesar del dolor, supo que no podía mantener el silencio. Está en Querétaro, dijo finalmente Elena, después de hacerle prometer que protegería tanto a mi familia como a mí de cualquier represalia. Se fue para protegerte a ti y a tu carrera. Tu madre, ella la amenazó, Manuel. La amenazó con destruir tu futuro si no se alejaba. La revelación golpeó a Manuel como un puñetazo en el estómago. Se dejó caer en una silla, mientras Elena le contaba todo, el embarazo, las amenazas de su madre, mi huida forzada. Cada palabra era un nuevo clavo en su corazón, cada detalle una prueba más de cómo el prejuicio y el poder habían destruido nuestra felicidad. Embarazada, la voz de Manuel se quebró al pronunciar la palabra. ¿Voy a ser padre? Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Elena asintió, mostrándole la única ecografía que había logrado salvar, una imagen borrosa que yo le había confiado antes de partir. La furia que siguió a esta revelación fue apocalíptica. Manuel condujo hasta la casa de sus padres como un huracán de emociones contenidas. La mansión familiar, que siempre le había parecido imponente, ahora se alzaba como un símbolo de todo lo que estaba mal en su vida, el prejuicio, la arrogancia,
el poder mal utilizado. Doña Mercedes lo recibió con su habitual compostura, pero la máscara de serenidad se quebró cuando Manuel arrojó sobre la mesa los papeles que había encontrado en la casa, los documentos de renuncia, el cheque sin cobrar, las amenazas veladas en forma de contratos legales. Como pudiste, la voz de Manuel temblaba de rabia contenida. ¿Cómo pudiste amenazar a mi esposa, a la madre de mi hijo? Lo hice por tu bien, respondió doña Mercedes, manteniendo su postura altiva a pesar de las circunstancias. Esa muchacha no es para ti, Manuel. ¿Qué futuro podrías tener con una vendedora de flores? ¿Qué dirán nuestros amigos, nuestros socios? Mi bien, la risa amarga de Manuel resonó en la sala. ¿Llamas, mi bien, a destruir mi felicidad? ¿A separar a un padre de su hijo? La discusión que siguió fue brutal. Años de resentimiento reprimido, de expectativas no cumplidas, de control disfrazado de amor paternal, todo explotó en esa sala. Manuel enfrentó no solo a su madre, sino a toda una vida de prejuicios y condicionamientos sociales que había aceptado sin cuestionar. Rosa es mi esposa, declaró finalmente, su voz firme y clara. La mujer que amo y la madre de mi hijo. Y si tengo que elegir entre mi familia de sangre y la familia que estoy construyendo con ella, no hay elección que hacer. Salió de la casa familiar sin mirar atrás, llevándose consigo solo la dirección en Querétaro que Elena le había proporcionado. El viaje de 3 horas se le hizo eterno. Cada kilómetro era una tortura, cada minuto una eternidad mientras imaginaba todos los escenarios posibles de nuestro reencuentro. Querétaro lo recibió con una lluvia suave, tan diferente del sol perpetuo de San Miguel. La dirección lo llevó hasta un barrio modesto pero limpio, donde las bugambilias trepaban por las paredes como si quisieran alcanzar el cielo. Mi tía Carmela abrió la puerta, sorprendida pero no del todo asombrada de verlo allí. El reencuentro fue una explosión de emociones contenidas. Cuando me vio, sentada en el pequeño jardín trasero, rodeada de las plantas que había comenzado a cultivar en mi nuevo hogar temporal. Todo el dolor y la angustia de las últimas semanas se transformaron en una mezcla de alivio y amor incondicional. Rosa, mi nombre en sus labios sonaba como una oración. Me levanté lentamente, mi vientre ya más notorio bajo el vestido suelto que llevaba. No hubo necesidad de palabras, nos fundimos en un abrazo que decía todo lo que nuestros corazones necesitaban expresar. Entre lágrimas y sonrisas entrecortadas, le conté todo, los miedos, las amenazas, la decisión desgarradora de alejarme para protegerlo. Manuel me escuchó en silencio, sus manos nunca dejando las mías, sus ojos alternando entre mi rostro y mi vientre, donde crecía la prueba más pura de nuestro amor. Nunca más, prometió con voz firme. Nunca más dejaré que alguien nos separe. Ni mi madre, ni la sociedad, ni todos los prejuicios del mundo podrán contra lo que sentimos. Esa noche, sentados en el pequeño patio de mi tía, bajo un cielo estrellado tan diferente al de San Miguel, hicimos planes para nuestro futuro. Manuel había tomado decisiones drásticas, renunciaría a la constructora familiar, usaría sus ahorros para empezar su propio negocio, construiríamos nuestra vida en nuestros propios términos. No será fácil, le advertí, pensando en todos los obstáculos que aún nos esperaban. Nada que valga la pena lo es, respondió con una sonrisa, su mano descansando sobre mi vientre. Pero mientras estemos juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. El regreso a San Miguel de Allende fue diferente esta vez. Manuel y yo viajamos juntos en su auto, nuestras manos entrelazadas sobre mi vientre cada vez que el camino lo permitía. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, como una bienvenida anticipada a lo que sería la confrontación más importante de nuestras vidas. La decisión de enfrentar a su familia no fue fácil, pero era necesaria. No solo por nosotros, sino por nuestro bebé, que merecía crecer en un ambiente libre de prejuicios y rencores. Manuel había planeado cuidadosamente cada detalle. Eligió un domingo, cuando toda la familia solía reunirse para la comida tradicional en la casa principal de los Montero. Mientras nos acercábamos a la ciudad, los recuerdos de mi huida forzada semanas atrás me golpearon con fuerza. Las calles empedradas, el sonido de las campanas de la parroquia, el aroma a pan dulce de las panaderías, todo parecía igual y diferente al mismo tiempo. Manuel apretó mi mano, como si pudiera leer mis pensamientos. Todo saldrá bien, murmuró, aunque pude notar la tensión en su voz.
Esta vez estamos juntos. La mansión de los Monteros se alzaba imponente al final de la calle Insurgentes, sus muros coloniales y su jardín perfectamente cuidado como un recordatorio constante del estatus social que tanto valoraba doña Mercedes. El portón de hierro forjado nunca me había parecido tan intimidante como en ese momento. Manuel tocó el timbre con decisión. Mientras esperábamos, podíamos escuchar las voces y risas que venían del interior, la típica alegría de una reunión familiar dominical que estábamos a punto de interrumpir. La empleada doméstica, Guadalupe, abrió la puerta y su expresión de sorpresa al verme fue instantánea. Don Manuel, señora Rosa, balbuceó, sus ojos alternando entre nosotros y mi vientre cada vez más notorio. ¿Están todos en el comedor, Lupe?, preguntó Manuel con una tranquilidad que no sentía. Sí, señor. Acaban de servir la sopa. Sin esperar más, Manuel tomó mi mano y me guió hacia el interior. Cada paso por el pasillo resonaba en mis oídos como un tambor anunciando una batalla. Las fotografías familiares en las paredes parecían observarnos, generaciones de Monteros, todos con la misma mirada orgullosa y distinguida. El silencio que cayó sobre el comedor cuando entramos fue absoluto. Don Francisco, sentado a la cabeza de la mesa, dejó caer su cuchara en el plato de sopa. Doña Mercedes, a su derecha, se puso pálida como la porcelana fina que decoraba la mesa. Los tíos, primos y la abuela Concepción, todos congelados en sus lugares como en una fotografía antigua. Buenas tardes, familia. La voz de Manuel resonó con una autoridad que nunca le había escuchado antes. Creo que tenemos una conversación pendiente. Doña Mercedes fue la primera en recuperar la compostura. Manuel, hijo, ¿qué significa esto? ¿Por qué traes a esta mujer aquí? Esta mujer, respondió Manuel, apretando mi mano, es mi esposa y la madre de mi hijo. Y merece respeto. La tensión en el ambiente podía cortarse con un cuchillo. Los primos más jóvenes fueron discretamente excusados de la mesa por sus padres, mientras los adultos permanecían en un silencio incómodo. Siéntense, por favor, la voz de don Francisco nos sorprendió a todos. Era la primera vez que lo escuchaba hablar con tal autoridad. Si vamos a tener esta conversación, la tendremos como una familia civilizada. Nos sentamos en los lugares que quedaban libres. La sopa se enfriaba en los platos, olvidada. La abuela Concepción, sentada en el extremo opuesto de la mesa, me dirigió una pequeña sonrisa de aliento. Mercedes, don Francisco se dirigió a su esposa, creo que tienes algunas explicaciones que dar. ¿Explicaciones? La voz de doña Mercedes temblaba de indignación. ¿Sobre qué? Sobre tratar de proteger a nuestro hijo de una. Cuidado con lo que vas a decir, madre, la interrumpió Manuel. Su voz era suave pero firme. Porque cada palabra que pronuncies contra Rosa será un paso más que das para alejarme de esta familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Francisco se levantó lentamente de su silla, algo que nunca había hecho durante una comida familiar. Se dirigió hacia una de las vitrinas que decoraban el comedor y sacó un viejo álbum de fotografías. Creo que es momento de contar una historia, dijo mientras regresaba a la mesa. Una historia que debía haber contado hace mucho tiempo. Abrió el álbum y sacó una fotografía amarillenta. En ella, un joven don Francisco apareció junto a una mujer que vendía flores en un puesto del mercado. Esta es tu abuela, Mercedes, dijo con voz suave. Mi madre. La misma que te avergüenzas de mencionar en las reuniones sociales. La revelación cayó como una bomba en el comedor. Doña Mercedes parecía haber visto un fantasma. Tu abuelo era dueño de una de las constructoras más importantes de Guanajuato, continuó don Francisco. Se enamoró de mi madre, una humilde vendedora de flores del mercado. Sus padres se opusieron, amenazaron con desheredarlo, pero él eligió el amor por encima del dinero y el estatus social. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de doña Mercedes mientras su padre continuaba. Cuando me casé contigo, Mercedes, prometí darte todo lo que mi madre no pudo tener materialmente. Pero en el proceso, parece que olvidé transmitirte la lección más importante que ella me enseñó, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su apellido, sino en la nobleza de su corazón. La habitación estaba en completo silencio,
solo interrumpido por los sollozos contenidos de algunos de los presentes. La abuela Concepción se levantó de su asiento y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Yo también tengo algo que decir», anunció con voz clara a pesar de su edad. «Mercedes, hija, ¿recuerdas todas las historias que te contaba sobre el amor verdadero cuando eras pequeña? ¿Sobre cómo tu abuelo y yo nos conocimos?» Doña Mercedes asintió débilmente. «Nunca te conté toda la verdad. Yo era costurera, hija. Trabajaba en un pequeño taller en el centro de San Miguel. Tu abuelo era cliente de la casa de modas donde yo trabajaba. Nos enamoramos a pesar de todas las diferencias sociales, a pesar de la oposición de su familia. Las revelaciones seguían cayendo como gotas de lluvia en un día de tormenta, lavando años de prejuicios y mentiras cuidadosamente construidas. El anillo que llevas», continuó la abuela señalando la joya en la mano de doña Mercedes, «no es una herencia familiar como siempre te dije. Tu abuelo lo compró con sus primeros sueldos como abogado, ahorrando durante meses para poder dármelo». Doña Mercedes miraba su anillo como si lo viera por primera vez, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «¿Por qué nunca me lo dijeron?», preguntó con voz quebrada. «Porque queríamos protegerte», respondió don Francisco. «Porque creímos que dándote una vida de privilegios y ocultando nuestros orígenes humildes te haríamos más feliz. Pero nos equivocamos, hija. Solo te transmitimos los mismos prejuicios que tanto daño nos hicieron a nosotros». Manuel se levantó y se acercó a su madre. «Mamá, Rosa no es diferente a la abuela de papá, ni a la abuela Concepción. Es una mujer trabajadora, honesta, que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Y ahora», puso su mano sobre mi vientre, «lleva en su vientre al próximo Montero, tu nieto o nieta». Doña Mercedes se levantó temblorosa de su silla y se acercó a mí. Por un momento, todos contuvieron la respiración, esperando su reacción. Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló junto a mi silla y tomó mis manos entre las suyas. «Perdóname», susurró entre lágrimas. «Perdóname por todo el daño que te he hecho. Por dejar que mis prejuicios y mis miedos lastimaran a mi propio hijo y a ti. Por no ver lo que ahora veo tan claramente, el amor verdadero que hay entre ustedes». La abracé, sorprendiéndonos a ambas con este gesto espontáneo. En ese abrazo se derritieron años de prejuicios, de miedos, de barreras sociales artificialmente construidas. El resto de la tarde se convirtió en una catarsis familiar. Salieron a la luz más historias del pasado, más secretos guardados por generaciones. Cada revelación era un ladrillo menos en el muro que nos había separado. Don Francisco sacó más fotografías, contando historias de su madre, de cómo había construido un imperio familiar desde un humilde puesto de flores. La abuela Concepción compartió anécdotas de sus días como costurera, de cómo el amor había triunfado sobre las convenciones sociales. Al caer la noche, cuando el cielo de San Miguel se llenaba de estrellas, la familia Montero ya no era la misma. Las máscaras habían caído, las verdades habían salido a la luz, y el amor había demostrado ser más fuerte que cualquier prejuicio social. Los meses que siguieron a la confrontación familiar fueron un tiempo de profunda transformación para todos. El cambio más sorprendente fue el de doña Mercedes, quien parecía haber despertado de un largo sueño de prejuicios y falsas apariencias. La vi dar sus primeros pasos titubeantes hacia la reconciliación, como quien aprende a caminar de nuevo después de una larga enfermedad. Todo comenzó una mañana, cuando apareció en el mercado de flores. Llevaba un vestido sencillo, tan diferente de sus habituales trajes sastre, y se notaba que había intentado pasar desapercibida. La vi dudar en la entrada, mirando alrededor como si nunca hubiera estado allí antes, aunque había pasado frente al mercado miles de veces en su vida. «Buenos días», saludó tímidamente a doña Lupita, quien la miró con una mezcla de sorpresa y recelo. Quisiera aprender sobre las flores». La noticia corrió por el mercado como fuego en paja seca. Doña Mercedes Montero, la mujer que una vez había despreciado a una florista, ahora quería aprender el oficio. Mi madre, siempre sabia y compasiva, fue la primera en tender un puente. «Las rosas necesitan tanto cuidado como amor», le explicó mientras le mostraba cómo cortar los tallos en el ángulo correcto. Como las personas, cada una tiene su propio carácter, su propia forma de florecer. Poco a poco,
Doña Mercedes fue convirtiéndose en una presencia habitual en el mercado. Al principio, venía solo por las mañanas, cuando había menos gente. Luego empezó a quedarse más tiempo, aprendiendo los nombres de las flores, sus temporadas, sus significados. Sus manos, antes solo acostumbradas a las joyas caras, comenzaron a mostrar las pequeñas marcas de quien trabaja con plantas y tierra. Manuel observaba la transformación de su madre con una mezcla de asombro y esperanza. Una tarde, mientras cenábamos en nuestra casa, me confesó, nunca la había visto tan real. Es como si por primera vez estuviera conociendo a la verdadera Mercedes Montero. El embarazo avanzaba, y con él, las preparaciones para la llegada del bebé se convirtieron en un proyecto familiar que nadie quería perderse. La abuela Concepción desempolvó su máquina de coser y comenzó a crear un ajuar completo para su bisnieto o bisnieta. Don Francisco pasaba horas en su estudio, diseñando lo que él llamaba la habitación más segura y hermosa que un bebé pudiera desear. Doña Mercedes, por su parte, canalizó su energía en transformar una sección del mercado de flores en algo especial. Con la ayuda de mi madre y las otras vendedoras, creó un espacio dedicado a la enseñanza del arte floral. Quiero que las tradiciones no se pierdan, explicó. Quiero que nuestro nieto o nieta crezca conociendo la belleza y el valor del trabajo honesto. El día que inauguraron la Escuela de Arreglos Florales en el mercado fue una celebración que unió a dos mundos que antes parecían irreconciliables. Los comerciantes del mercado se mezclaban con la alta sociedad de San Miguel, todos unidos por el mismo propósito, aprender y preservar el arte de las flores. Una tarde, mientras ayudaba a Doña Mercedes a organizar las flores para una clase, me sorprendió con una confesión. ¿Sabes? Siempre envidié a las vendedoras del mercado. Ellas parecían tan libres, tan auténticas. Yo vivía atrapada en una jaula de oro que yo misma había ayudado a construir. El bebé se movió en ese momento, como si respondiera a las palabras de su abuela. Doña Mercedes puso su mano sobre mi vientre, y por primera vez, la vi llorar sin vergüenza. Este bebé, dijo con voz temblorosa, es un regalo que no merezco. Una oportunidad de hacer las cosas bien esta vez. La noticia de que esperábamos una niña llegó en primavera, cuando las jacarandas pintaban las calles de San Miguel de un morado intenso. La familia entera se reunió para celebrar, y fue don Francisco quien propuso el nombre, Luna, como un símbolo de luz en la oscuridad, de cambio y renovación. Los últimos meses de embarazo fueron un tiempo de preparación no solo física sino espiritual. La casa se llenó de pequeñas prendas tejidas por la abuela Concepción, de flores frescas que doña Mercedes traía cada mañana del mercado, de planes y sueños para el futuro. Manuel había decidido abrir su propio estudio de arquitectura, uno que combinara la tradición colonial de San Miguel con ideas innovadoras de sustentabilidad. Quiero construir puentes, me dijo una noche, no solo entre edificios, sino entre personas, entre clases sociales, entre el pasado y el futuro. El día que Luna decidió llegar al mundo, todo San Miguel parecía estar en pausa, esperando. El parto fue largo pero hermoso, acompañado por las mujeres de ambas familias. Doña Mercedes sostuvo mi mano durante las contracciones más fuertes, susurrando palabras de aliento que nunca pensé escuchar de ella. Cuando Luna finalmente abrió sus ojos al mundo, el primero en llorar fue don Francisco. Tiene los ojos de mi madre, dijo con voz entrecortada, recordando a aquella vendedora de flores que había desafiado las convenciones sociales por amor. Los días siguientes fueron un desfile continuo de visitantes. Las vendedoras del mercado traían amuletos y bendiciones, los amigos de la familia Montero llegaban con regalos elegantes, y en medio de todo, Luna dormía plácidamente, ajena a las barreras sociales que su existencia había ayudado a derribar. Doña Mercedes se transformó en una abuela diferente a todo lo que hubiera imaginado ser. La encontraba cantando canciones de cuna mientras preparaba arreglos florales, o contando a Luna historias sobre sus bisabuelas, mujeres fuertes que habían elegido el amor por encima de las convenciones sociales. El mercado de flores se convirtió en el segundo hogar de Luna. Crecía rodeada de colores y aromas, aprendiendo los nombres de las flores antes que las palabras comunes. Las vendedoras la mimaban, los clientes la adoraban, y ella florecía como las plantas que sus dos familias tanto amaban. 5 años han pasado desde aquella confrontación que cambió nuestras vidas. El mercado de flores ahora es un negocio familiar en el sentido más amplio de la palabra. Mi madre y doña Mercedes trabajan juntas,
enseñando a una nueva generación el arte de los arreglos florales. La escuela, que comenzó como un proyecto de reconciliación, se ha convertido en un centro cultural reconocido en todo San Miguel. Luna corre por los pasillos del mercado, sus risas mezclándose con el murmullo de los compradores y el aroma de las flores frescas. Tiene los ojos de su bisabuela florista y la determinación de su abuela Mercedes, una combinación que nos recuerda diariamente que el amor verdadero no conoce de clases sociales. Manuel ha cumplido su sueño de crear arquitectura que une mundos. Su estudio, ubicado en un antiguo edificio colonial que él mismo restauró, es un ejemplo de cómo la tradición y la innovación pueden coexistir en armonía. A menudo, lo encuentro trabajando en sus diseños con Luna sentada en sus rodillas, dibujando flores en los márgenes de sus planos. Don Francisco y la abuela Concepción han encontrado una paz que solo viene con la verdad. Las historias familiares que una vez se ocultaron ahora se comparten con orgullo, y las fotografías de todas las generaciones, vendedoras de flores y constructores por igual, decoran las paredes de la mansión Montero. Pero quizás el cambio más profundo se ve en doña Mercedes. La mujer que una vez despreció a una flor del campo ahora es la primera en defender la dignidad del trabajo honesto. La veo enseñar a Luna los nombres científicos de las flores, mientras le cuenta historias sobre la importancia de juzgar a las personas por su corazón y no por su origen social. El mercado de flores se ha convertido en un símbolo de transformación en San Miguel. Los domingos, cuando toda la familia se reúne para el almuerzo, es común ver a los Montero mezclados con los comerciantes, compartiendo historias y risas como si las barreras sociales nunca hubieran existido. Luna está creciendo en un mundo diferente al que conocimos Manuel y yo, uno donde el amor y el respeto superan cualquier prejuicio social. A veces, cuando la veo dormir en su cuna, rodeada de las flores que su abuela Mercedes trae cada día, pienso en todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este momento.